compartir el mensaje acerca del espíritu inmundo que tenía un hombre. Y ese hombre estaba en el templo, estaba en la iglesia. Así que vamos a compartir en esta noche el tema espíritus inmundos dentro de algunos hermanos, de algunas personas que están en las iglesias. Ese es el tema de esta noche. Marcos capítulo 1, verso 21 en adelante. El mensaje en esta noche es espíritus inmundos, hermanos, espíritus inmundos dentro de personas que están en las iglesias. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay gente que piensa que porque uno viene a la iglesia, ya hermano, ya los demonios no le van a molestar, ya los demonios no le van a, hermano, a estorbar su vida espiritual. Piensan que ya, hermanos, están libres de todo mal, pero sin embargo hay gente que, hermano, en las mismas iglesias, hermanos, se endemonian. Y nosotros en esta noche vamos a ver un tema muy importante. Marcos capítulo 1, verso 21, la iglesia se pone en pie y lecturamos para honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Me siguen con la vista, Marcos capítulo 1, vuelvo a repetir, verso 21 en adelante. Dice la palabra de Dios así: y entraron en Capernaum, está hablando del Señor Jesucristo y sus discípulos, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, está hablando del Señor Jesucristo, y se admiraban, escuchen bien, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Que el Espíritu Santo en esta noche añada bendición a su palabra. Tomen asiento, por favor, ya hemos orado y la hora es avanzada, así que voy a pedir por favor los pocos que estamos en la iglesia el día de hoy domingo, los que nos están escuchando, que sepan que faltar a la iglesia los días domingos es pecado. Amén, hermanos jóvenes. ¿Por qué es pecado faltar el día domingo a la iglesia? Les enseñamos: aquel que sabe hacer lo bueno, dice la Biblia, y no lo hace, que es pecado. Así de simple. Si usted nos está escuchando a través del internet, usted sabe que los días domingos no debe faltar al servicio, ni los días sábados, ni ningún otro día, a menos que esté evangelizando por las calles, que es comprensible que esté en la iglesia, pero no puede quedarse en su casa mirando novelas, mirando películas o haciendo cualquier otra cosa. Amén. Entonces, aclarando eso, vamos a escuchar este mensaje. Quiero que usted, por favor, ponga mucha atención en este pequeño mensaje. Ya hay muchas enseñanzas, cerca de 7 enseñanzas. Y son muy importantes porque habla sobre la demonología. Así que voy a pedir que anoten lo que tiene el lapicero, ¿sí? Y presten mucha atención, y que el Espíritu Santo, hermano, sea el que dé entendimiento en nuestras vidas acerca de este tema muy importante. La gente lo ha leído, Marta ha leído Mateo, y han dejado pasar por alto muchos puntos que están, hermanos, en las Escrituras. Por eso que hay que orar siempre para que el Espíritu Santo nos revele, hermanos, los secretos de Dios. Escuchen. Estamos, hermanos, en el libro de Marcos, ya hemos acabado el libro de Mateo, y en el libro de Marcos nos relata, hermanos, el primer capítulo de Marcos, y ya, hermanos, Jesús ha pasado por la tentación, ya ha vencido, ya ha sido bautizado, ¿sí? Ya ha llamado a algunos de sus apóstoles, ¿sí? Jesús había llamado a 4 pescadores, que eran Pedro, su hermano, y a Juan, su hermano. Tenía 4 discípulos. Y Jesús empezó su ministerio, presta atención por favor. Y dice que llega el día, fue un día
sábado, donde, hermano, Jesús no faltaba los sábados al templo, sí, porque recuerden que Dios desde el principio dijo a Adán que ha de guardar el sábado, el día de reposo. Lo ratificó con Moisés y lo ratificó con los patriarcas. Pero la gente se da el lujo de los días sábados faltar a la iglesia. Entonces Jesús llegó, hermano, un día sábado al templo, a la sinagoga, en aquel entonces se llamaba la iglesia o el templo, y estaba la congregación, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los maestros que enseñaban, hermano, el yeshiva, el Torá, la ley de Moisés. En aquel entonces dice que Jesús entró en la sinagoga. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Jesús cuando entró en la sinagoga, en la iglesia? Algo que se les ha olvidado, primera enseñanza, algo que se les ha olvidado a la mayoría de personas. Dice que Jesús a la iglesia iba a enseñar. ¿Y qué enseñaba? Palabra de Dios. ¿Sí? A la iglesia se viene, hermano, a enseñar la palabra de Dios, y el que no enseña se viene a escuchar la palabra de Dios, no se viene a conversar, no se viene a jugar, porque hay una mala costumbre que se ha visto, hermano, que mientras el predicador está predicando, los hermanos están conversando. Mientras el predicador está, hermano, el evangelista está predicando, el otro hermano le está enseñando al otro hermano supuestamente como si, hermano, él estuviera predicando el mensaje. Y eso es una falta de respeto, no solamente para el predicador, sino una falta de respeto, hermano, hacia Dios. Porque la palabra se le ha dado a la persona que está adelante, no a la persona que está a tu lado, para que te explique. Si tienes alguna pregunta que hacerlo, espera que termine el culto y afuera se pregunta. Hay que tener reverencia en la casa del Señor. Entonces, la Biblia dice que, hermano, Jesús entraba y enseñaba. Primer punto, a la iglesia se viene a enseñar la palabra de Dios, y los que no enseñan vienen a aprender la palabra de Dios, para que el día de mañana, una vez que aprendan, también ellos le enseñen a otros. Punto número 1. La iglesia es una escuela. Se viene a aprender, hermano, a ser discipulado, para que luego también pueda salir afuera y enseñar, y un día también convertirse en maestro. Amén. Verso 22 dice: pero había una característica, una diferencia en Jesús con los demás predicadores, con los demás hermanos maestros, con los demás rabinos. Decía, hermano, dice el verso 22, que la gente cuando escuchaba a Jesús, ¿qué pasaba? Yo leo lo que dice: se admiraban. ¿Por qué se admiraban? O sea, quiere decir que los demás predicadores predicaban y la gente era normal, ¿no? Era una rutina. Hace 2000 años, hermano, había una rutina, ¿no? Salía y decía: ¿sabes qué? Tú vas a predicar. Venía, hermano, venía y lecturaba un pasaje de la Biblia, y todo era normal, hermano, y cada uno se iba para su casa. Y hoy en este tiempo sucede lo mismo. Hay predicadores, hermano, que si tú le das un mensaje se molestan porque dicen: tienes que avisarme con tiempo para yo poder predicar. Cuando la Biblia dice que nosotros, obreros, tenemos que estar en todo tiempo preparados. ¿Entiendes? Usted no tiene que avisarle para que usted predique, usted tiene que estar apto para predicar. Si no, entonces, ¿para qué Dios le ha llamado si usted no está preparado? Hermano, un obrero tiene que estar preparado a toda hora para cualquier circunstancia. Tiene por eso que la obligación y el deber de todos los días escudriñar las Escrituras. Entonces, si alguien le dice: ¿sabes qué? Tienes que avisarme con tiempo para poder preparar un mensaje, entonces esa persona, hermano, no es un obrero de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Jesús se le dio, hermano, que predicase en ese momento. Jesús le dijo: un momento, no he estudiado la Biblia, déjame, en otra semana yo voy a participar, voy a preparar un mensaje. Jesús había estudiado el yeshiva, el Torá, hermano, desde su niñez, todos los días estudiaba la Escritura. La pregunta número 1 es: ¿por qué creen ustedes que la Biblia habla de Jesús desde que nace hasta sus 12 años, y por 18 años Jesús desaparece? No se habla nada de Jesús, sino que a los 30 años recién Jesús aparece, y se habla por 3 años y medio hasta que Él muere, resucita y va para el cielo. Por 18 años Jesús, hermano, se encerró a escudriñar la ley, a estudiar la ley. Los judíos tienen la tradición, hermano, de que sus niños, desde, hermano, que cumplen los 6 años, los 12 años, perdón, de edad, ellos son, hermanos, encerrados a instruirse en la palabra de Dios. Usted pregúntele a un judío sobre algún texto, ellos te van a decir en qué
qué libro, en qué capítulo y en qué versículo, porque ellos conocen Biblia, conocen el Antiguo Testamento al revés y al derecho. Pero la iglesia en este tiempo, hermano, se da el lujo de ni siquiera algunos saben dónde están los libros de la Biblia. Y eso es una vergüenza. Entonces, dice la gente que cuando escuchó a Jesús predicar, la gente se admiró. ¿De qué? De la doctrina, o sea, de la manera como él predicaba, como él evangelizaba. ¿Por qué? ¿Qué había que le diferenciaba a Jesús de los demás predicadores? La autoridad. ¿Y qué es la autoridad? ¿Cómo se obtiene autoridad? ¿Cómo, hermano, la autoridad viene a una persona, a un evangelista, a un ministro de evangelismo o un ministro de alabanza? ¿Cómo? La autoridad, ¿quién lo da? ¿Será porque yo me pongo mi cara molesto, ya tengo autoridad? ¿O porque hablo fuerte, ya tengo autoridad? ¿O porque soy, hermano, algunos que tienen dinero, creen porque tienen dinero, tienen autoridad? ¿O porque de repente son los más grandes de la iglesia, tendrán ellos autoridad? La autoridad es impuesta directamente por Dios. ¿Me entiende? Una persona, por más chiquita que sea, hermano, porque no hay, y que no haya tenido un estudio de repente secundario ni primario, pero hermano, de repente si Dios, hermano, ha elegido a esa persona, Dios le ha dado autoridad, y esa autoridad nadie lo puede quitar. ¿Me entiende? Y la autoridad, hermano, lo confirma el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, le da la confirmación, hermano, a la persona que Dios lo ha escogido y le da autoridad. Es por eso que cuando Jesús se paraba adelante, él estaba firme, él estaba seguro, él no predicaba dudando de su mensaje, sino que él se paraba y miraba directamente a los ojos, hermano, de las personas, porque sabía, hermano, quién le había llamado. Él tenía autoridad y la gente se admiraba, hermano, se quedaba asombrada, porque no era, hermano, de aquellos evangelistas, hermano, que, hermano, un día estaban bien y otro día estaban, hermano, queriéndose volver al mundo, sino era una persona firme e intachable. Jesús fue intachable. La gente se admiraba, ¿sí? Porque él tenía autoridad. Y la Biblia dice en el verso 22, dice, no era como los demás, como los escribas, solamente enseñaban y nunca hacían, porque es fácil predicar la Biblia, pero hermano, pregúntele, hermano, a todos los predicadores si realmente viven lo que ellos predican. Hay gente, ¿no?, que predica, ¿no?, el diezmo es tal cosa, el diezmo es tal cosa. Pregúntele si diezma. Dice, viene y trae una enseñanza, oh, Dios hace milagros, Dios hace sanidades, pero pregúntele cuando viene, hermano, la dificultad, la enfermedad a su vida, si ellos creen en Dios o creen en los médicos. No hay autoridad en esas personas. ¿Me entiende? Usted no puede predicar algo que usted no vive. Igual manera, las personas que cantan las alabanzas, usted no puede cantar si usted no vive lo que canta. Para que usted debe analizarse. Si yo no vivo, ¿me entiende? Lo que yo canto, hay que sentir cuando uno canta y ministra la alabanza, porque la alabanza es algo serio, porque la alabanza no es para el pueblo, sino la alabanza es para Dios. ¿Sí? Es para agradar. Escuche bien, la alabanza sube como un olor grato delante de la presencia de Dios. No tiene que gustarle al hermano o a la hermana, tiene que agradarte a Dios. ¿Sí? Entonces, para agradarte a Dios, esa alabanza tiene que ser, cada palabra que sale tiene que vivirlo, tiene que sentirlo, ¿me entiendes? Si dice cantando, saltando, no, tiene que saltar, porque si no, ¿para qué canta si no salta? ¿Usted entiende? Hay gente que no dice cantando y está ahí apático, parado, ¿no? Entonces, ¿qué está cantando? Tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? De igual manera para los evangelistas, hay que, hermano, vivir lo que se predica. Y eso, hermano, le va a dar autoridad. Tercera enseñanza, verso 23. Usted sabía, iglesia, lo que nos están escuchando, sabía que la primera persona endemoniada, ¿dónde se encontró? En la iglesia. No se encontró en el mundo. En la escritura, la primera persona que estaba endemoniada se encontró en la iglesia. Dice el verso 23 que en la sinagoga, o sea, en la iglesia, había un hombre, escuche bien, había un hombre que tenía, ¿qué? Espíritu inmundo. ¿Qué es eso, Jocelyn? ¿Qué es un espíritu inmundo? Demonio. Tenía un demonio que le controlaba, pero él iba todos los sábados a la iglesia, a la sinagoga, o todos los días, qué sé yo, no faltaba.
gente que dice, pero a veces se pone a reflexionar y dice, pero ¿por qué tengo tanta ira, tanto odio, tanto envidia? ¿Por qué todavía mi ser todavía no ha cambiado? Todavía sigo siendo la misma renegona, el mismo renegón. ¿Por qué todavía ya no tengo esa pasión por orar, esa ganas de leer la Biblia todos los días? ¿Por qué? Porque son espíritus del mundo que están afligiendo su vida. Entonces este hombre iba a la iglesia, pero como en la iglesia, hermano, el Espíritu de Dios no estaba, porque el Espíritu de Dios todavía no ha venido en la tierra. El Espíritu de Dios vino a la tierra, la primera vez que el Espíritu de Dios vino a la tierra, ¿cuándo fue? ¿Cuándo? En el día de Pentecostés, en el aposento alto. Por primera vez recién el Espíritu Santo bajó del cielo, fue enviado por el Señor Jesucristo. ¿Sí? Hasta ese entonces el Espíritu Santo no había venido. Entonces, hermano, la iglesia era fría, la sinagoga estaba fría, hermano. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes no podían discernir que había ahí, hermano, ahí había un hombre que estaba endemoniado. Faltaba discernimiento, hermano, del Espíritu para ver que había una persona que estaba endemoniada y estaba entre los creyentes. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Que cuando una persona, hermano, está con espíritu inmundo, escuche bien, no se duerma. Cuando una persona está con espíritu inmundo, eso contagia, eso enfría. ¿Saben qué hace el diablo? El diablo mete a una persona a la iglesia, ¿sí? Escuche, mete a una persona a la iglesia y esa persona, hermano, empieza a ser, hermano, poco a poco, como una carcoma. Empieza, hermano, poco a poco a enfriar, hermano, la iglesia. Llega el sueño, uno se duerme, el sueño pasa a la otra persona, la pereza, y poco a poco, ¿no? Le empieza a faltar, dice yo falto, el otro también ve que falta, y también se pone a faltar a la iglesia, y hermano, las malas costumbres empiezan, hermano, a contagiar. Entonces, cuando el diablo introduce un espíritu inmundo en la iglesia, por eso que nosotros tenemos que tener discernimiento para poder, hermano, reprender esos demonios, para que la iglesia no se enfríe. Entonces, ¿qué sucede? En el verso 24 dice lo siguiente. En el verso 23, continúo. Dice, había en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Por qué dio voces ese hombre? Nunca se había manifestado. Cuando los predicadores predicaban, hermanos, cuando los maestros de la ley predicaban, el hombre seguía en su salsa, ¿no? Tranquilo. Pero cuando Jesús llegó, marcó la diferencia. Cuando Jesús se paró delante y empezó a predicar con unción, con autoridad, dice que el hombre saltó y gritó y dio voces, diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Quién estaba hablando? No era ese joven, era el espíritu inmundo. Escúcheme, usted sabe que en nuestro cuerpo, esto es demoniología, en nuestro cuerpo somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Escuchen, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, presta atención, el cuerpo es polvo, barro y mueble. ¿Sabe qué hace el espíritu inmundo? El espíritu inmundo, cuando entra una persona, ¿sí? El cuerpo es la carcasa. ¿Qué es lo que hace el espíritu inmundo? Primero ataca el alma, ¿sí? Ataca el alma. En el alma tiene también 3 partes, ¿sí? El alma, y después ataca el espíritu. El espíritu también tiene 3 áreas que vamos a estudiarlo más adelante, que es la comunión, ¿sí? La conciencia, el subconsciente. Son áreas que el espíritu inmundo ataca. Y conforme el espíritu inmundo va atando por dentro, ata tu alma y ata tu espíritu. Cuando ha atado tu alma y tu espíritu, entonces el demonio se manifiesta. Pero cuando el demonio todavía está tratando contigo, está luchando dentro de tu alma y tu espíritu, está luchando contra el espíritu inmundo, todavía tú puedes reaccionar. Hermano, ese espíritu inmundo no se manifiesta, pero se manifiesta cuando ya, hermano, ha atado tu alma y ha atado tu espíritu. Ahí se manifiesta el demonio. O sea que este hombre ya estaba, hermano, ya estaba atado. Por eso que ese demonio, cuando Jesús, hermano, se presentó, ya no era el joven, él ya no tenía, hermano, control sobre su cuerpo, sino que fue el espíritu inmundo que saltó y dio voces y reconoció quién era Jesús. ¿Por qué? Porque la pregunta, Débora, ¿por qué el demonio conoció a Jesús?
ustedes demonios antes? En el cielo. ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Conocían a Jesús o no conocían a Jesús? Lo conocían. No dice ahí, ¿no? Pero sí dice ahí. Sino que usted tiene que meterse en ese dicho de la Escritura. Por eso que el demonio le dijo: ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué? Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Los demonios y Satanás saben que van a ser destruidos. Ellos saben. Pero ellos se sorprendieron cuando vieron a Jesús encarnado. Has venido para destruir. Y le dice: sé quién eres. Eres el Santo de Dios. En otras palabras, eres el Mesías. Eres el Cristo. Eres el ungido de Jehová. Eres el Santo de Dios. ¿Qué hizo Jesús? No, se arregló la ropa y dijo: ven, soy el ungido de Jehová. No, hay gente, ¿no?, que cuando la gente le empieza, hermano, a halagar, ya, hermano, sacan la pechuga, ¿no?, y se creen lo máximo. El mayor error de todo predicador, de todo ministro, de ustedes, tantos ministros de alabanza, no son ministros de alabanza, son, hermano, han caído de la gracia, empezaron bien, hermano, gente que se preocupa, hermano, por ser, ¿no?, los más escuchados. Tantos ministerios de alabanza, que todos ellos serán unos 2 o 3 máximo que yo conozco que todavía están firmes, pero los demás ministerios, tengan cuidado con escuchar su alabanza. Están viniendo los mensajes subliminales, han caído. ¿Por qué? Porque el diablo se los ha metido. El mayor pecado es el orgullo, lo que tuvo Satanás. Jesús no dijo esto. Jesús, ¿qué hizo? Cuando el demonio lo reconoció, Jesús le dijo: cállate y sal de él. ¿No? Hay gente, escuche, hay gente, ¿no?, que hace un show cuando van a hacer una liberación, ¿no? Hacen un show, ¿no? Le dicen, sacan la corbata, hermano, ¿cómo te preguntan al demonio cómo te llamas, de dónde vienes, cómo has entrado a ellos? Hermano, yo he visto por internet, hermano, ¿cómo es posible que un predicador, hermano, una joven que estaba endemoniada, hermano, que había cometido pecado de fornicación, ¿qué es lo que sucede? El evangelista le empieza a preguntar: ¿cómo entraste a ella? ¿Cuándo fue que pecaste? Y en público, delante de todos, y se estaba firmando eso. En internet está ese video. O sea, es una vergüenza. Hay gente que dice que no, que conversa con los demonios. Y eso es un pecado. Porque con los demonios no se puede usted conversar. Jesús le dijo: cállate y sal fuera. Suficiente. Usted no tiene que preguntarle cómo entró ni nada de esas cosas. A usted no le interesa. A usted le interesa que ese demonio salga de esa vida porque está cautiva. Es el mayor ejemplo que Jesús nos dio. No hay que hacer exhibicionismo, pero no hay mucha gente, ¿no?, que cuando la mala costumbre, tomen, presten atención. Hay una mala costumbre que cuando invitan a las congregaciones o a la campaña y invitan a pasar adelante, ¿no?, el evangelista para y se pone la mano y les bota para atrás y la gente se cae para atrás, ¿no?, un show, ¿no?, diciendo que el Espíritu Santo les ha tocado y han caído para atrás, cuando eso es antibíblico. Es antibíblico que la gente caiga para atrás. Y hay otros, hermano, tan ignorantes, hermano, en las escrituras, que se ponen atrás para agarrar a la hermana o al hermano que va a caer, que se vaya a romper la cabeza. Como que si el Espíritu Santo necesitara ayuda cuando va a hacer su obra. El Espíritu Santo no necesita de ninguna ayuda. Si el Espíritu Santo te toca, por más que tú te caigas y te das un golpe en el piso, te aseguro que no te harás nada en tu cabeza, porque es el Espíritu Santo de Dios que tiene el control. ¿Sí? Entonces, lo que uno ha visto en tantas campañas, en tantos lugares, es antibíblico. Si usted lo lleva a la escritura, hermano, nos dice que los hombres de Dios, escuche bien, cuando Dios los tocaba, ellos no caían para atrás, sino caían para adelante de rodillas. Usted ve a Daniel, ve a Joab y a la profeta, cuando Dios los tocaba, ellos, y no todos caían, solamente algunos caían, pero de rodillas, hermano, reconociendo, hermano, su pecado, reconociendo, hermano, su humanidad, sabiendo que estaban ante la presencia de Dios. Usted lea ahí Apocalipsis y va a encontrar que cuando Juan dice que cuando el Señor se lo presentó, ¿cómo cayó Juan? ¿Se cayó para atrás? Cayó para adelante, sus manos de rodillas, ante la presencia del mismo Dios Todopoderoso. Pero la gente, usted ve, ¿no?, se cae para atrás, se desmaya, y luego reacciona. Eso es bíblico, no es de Dios. ¿Sí? Tengan cuidado cuando haya invitación y les inviten a pasar adelante, que les pongan la mano,
no vaya a ser que les pase un espíritu inmundo, porque hay predicadores que ellos mismos están predicando y no saben que también tienen espíritus inmundos. Una vez una hermana, que escuche bien, una hermana que era de oración, que era de ayuno y que era de vigilia, escuche bien, esta hermana que estaba en todo su honor. Un día le invitaron a la congregación, hermano, a una invitación, a una confraternidad, y la mujer pasó adelante, emocionada porque el predicador predicó bonito y hermano que le tocó su corazón, porque hay unos predicadores que solamente hablan al sentimiento, que quieren hacer llorar, pero no te hablan realmente de lo que es palabra de Dios, palabra pura, sino que les empiezan a contar historias, ¿no? Y la gente se entristece porque la historia, y hasta algunos se lloran y pasan adelante. Hay predicadores, hermanos, mediocres que empiezan, hermano, a enseñar esas cosas, a tocar el sentimiento. Dios no toca los sentimientos, Dios toca, hermano, tu alma, tu espíritu. Dios te habla directamente. Y entonces esta mujer pasó, el predicador dice que le pone la mano, escuche bien, esta mujer dice, ella sintió que como una bola de fuego entró por su cabeza, corrió de su cabeza a su cuello, su pecho, y esa bola de fuego se posó en su estómago. Y dice que le ardía. Y aparentemente ella dice que pensó que era el Espíritu Santo. Porque es fuego, ¿no? Hay gente, y se ha enseñado muchas veces en las iglesias, que cuando tú sientes un calor es el Espíritu Santo. Y cuando sientes frío, es el diablo, dice. Eso es ignorancia. Muéstrame usted en la Biblia que cuando se siente fuego es el Espíritu, es Dios, y cuando se siente frío es el diablo. ¿Me pueden probar un solo versículo que diga eso? No existe. Yo le pregunté a un hermano que enseñaba eso. Un solo versículo, dígame, uno solo. Y se quedó callado. No existe un solo versículo que diga que cuando tú sientes frío es del diablo. Pero yo sí te puedo mostrar que si sientes frío también puede ser de Dios. Isaías, el soplo apacible. Pero escuche bien, voy a acabar completamente. Yo voy a enseñar acerca del Espíritu Santo para que usted empiece a reconocerlo un día en un ayuno bastante largo. Entonces, dice que esta mujer se fue a su casa y estaba, hermano, esta mujer tranquila, dice, en su casa, y ella todos los días se acostumbraba a leer la Biblia y a orar. Y dice que al otro día siguiente, dice que ella quiso orar y cuando se puso de rodillas a orar, le empezó a doler la cabeza. Y ella no pudo orar. Y no tenía ganas de leer la Biblia. Bueno, era un día normal. El siguiente día fue igual, no pudo orar, no pudo leer la Biblia. Toda la semana no oró y no leyó la Biblia. Pero sentía todavía la bola de fuego, dice, en su estómago. Escuche. Y un día que ella dijo, ya no puede ser posible esto. ¿Cómo no voy a leer la Biblia si yo tengo sed que debo leer la Biblia? Cogió su Biblia, se sentó en su silla, en su jardín, escuche bien, ella estaba sola, tuvo la Biblia en sus manos y quiso empezar a leerla. Y dice que de repente, hermanos, sus manos despedazaron las hojas de la Biblia y lo botaron lejos. Y ella se asombró. Dice que sus manos solas se movieron y arrancaron las hojas de la Biblia y lo botó al suelo. Esta mujer, el espíritu inmundo había entrado a ella, pero todavía no había tomado control de su alma y su espíritu. Por eso la mujer reaccionó. Se fue al pastor de la iglesia y le contó lo que le había pasado. Y le dijo al pastor, ¿desde cuándo empezó esto? Desde aquel día que el hermano evangelista me puso la mano y yo sentí, pastor, esto. Y como a mí me han enseñado que cuando es caliente es el Espíritu Santo, entonces el pastor se puso en ayuno y dice que el Espíritu Santo le mostró al pastor que era un demonio que había tomado a esta mujer. Y se pusieron, hermano, la iglesia entera a orar por la mujer, lo ministraron, y la mujer, hermano, cayó al piso y empezó a revolcarse. Hermano, y el demonio empezó a hablar por la mujer, hermano, y reprendieron al demonio y el demonio salió de la mujer y la mujer fue liberada. Mi Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz y que simula todo lo que Dios hace. El diablo también lo simula, lo imita para engañar, hermano, que es de Dios. Usted ve, eso lo prueba en la Biblia. Moisés, ¿qué hizo Moisés? Tomó la vara y lo echó al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. ¿Qué hicieron los demonios? ¿Qué hicieron los brujos de Faraón? Cogieron su vara, lo echaron al suelo y también se convirtieron
eso no todas las cosas son de Dios. Hay que saber discernir. Hay una cosa que te permite, si tú todavía no tienes el don de discernimiento de espíritu, hay una cosa que a usted le puede salvar, qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Sabe cuál es? La palabra de Dios. Lo más seguro, la palabra de Dios marca la diferencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y terminando ya con este tema, verso 26, dice que el espíritu inmundo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con el joven? Lo sacudió con violencia y clamando gran voz salió de él. Quinta enseñanza. Escuche. ¿Qué hace el demonio cuando va a salir de un cuerpo? ¿Por qué creen que el demonio sacude el cuerpo de la persona que está endemoniada? Evelyn, ¿por qué lo hace? Él tiene más años que todos los jóvenes de aquí. ¿Por qué cuando una persona que está endemoniada, el diablo, el demonio lo sacude antes de salir del cuerpo? ¿Por qué cuando un demonio va a salir de un cuerpo de una persona, hermano, la persona sufre y grita de dolor? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sabe por qué? Miren, un satanista en su testimonio dijo lo siguiente, que cuando los demonios, hermano, no cumplen lo que Satanás les encomienda, Satanás los castiga duramente. ¿Saben que los demonios son castigados? Los demonios son castigados por el mismo Satanás. Los demonios son castigados por los principados por los gobernadores, por la región celeste y luego por Satanás. Si los demonios no cumplen su función, el diablo los castiga duramente o los principados los castigan. Y por eso que un demonio, para salir del cuerpo de una persona, no se decide, él sabe lo que le van a hacer. Entonces el demonio lucha, empieza a desgarrar a la persona por dentro. Y los demonios tratan de matar a la persona antes que este hermano sea liberada. Su intención es matar a esa persona. Porque si lo mata, esa persona endemoniada se pierde, se va al infierno. ¿Me entienden? El demonio gana, el diablo, Satanás gana. Por eso que cuando una persona va a ministrar, hay gente que se va a ministrar a los endemoniados y ni siquiera sabe cómo ministrar. No cualquiera puede ministrar, tiene que saber lo que va a decir. Porque los demonios van a tratar, escuche bien, la iglesia católica, no juegues, la iglesia católica sabe que hace exorcismos. ¿Usted sabía eso? Que la iglesia católica hace exorcismo también. En el Vaticano, los papas, los altos cargos hacen exorcismo. Tienen un grupo de oración donde ellos hacen liberaciones también. Hay la liberación de Rosemary en los Estados Unidos, por todas partes del mundo. Pero en esas liberaciones, escuche bien, en muchos de esos casos, las personas han muerto. ¿Usted cree por qué han sacado la película del exorcista? Exorcista 1, el exorcista 2. ¿Usted cree que se lo inventó? No, esos son casos reales, que ha existido. La Iglesia Católica ha hecho exorcismos. Muchos de ellos, hermanos, han muerto las personas. ¿Por qué? Porque son ignorantes de la Escritura. Ellos no conocen, hermano, la unción y el poder que hay en un ministro de Dios. Cualquiera no puede ministrar, hermano, porque si la persona que va a ser liberada muere, tú te vas condenado también. Porque estás perdiendo un alma y las almas no son nuestras, las almas son de Dios. Le va a decir, mías son las almas. Mías son las almas. Entonces, la liberación es algo muy delicado. No cualquiera puede ir a liberar, hermano, a orar por liberación. Entonces dice que el espíritu inmundo lucha, hermano, y dio voces, gritó, hermano, y lo sacudió al joven, pero al final, como era Jesús, tenía autoridad, el espíritu inmundo salió. Y en el verso 27 concluimos, dice, la gente dijo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedece. Nunca, escuche bien, nunca hasta ese entonces se había, hermano, liberado a una persona que estaba poseída por el demonio. Nunca.
Fue la primera vez en la historia de la Biblia que se hizo. Jesucristo lo hizo. ¿Y dónde se manifestó? En la iglesia. En la iglesia. ¿Usted qué cree? Que la gente que está en el mundo, ellos están en el mundo, el diablo los tiene. ¿Usted cree que el diablo se preocupa por ellos? No. ¿Por quién se preocupa el diablo? Por la gente que está en la iglesia. Por esa gente. A esa gente lo ataca. Entonces, ponemos de pie, glorificamos a Dios y damos gracias por esta enseñanza. Que toda la gloria y toda la honra sea al Padre, sea al Hijo y sea al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios!